Bienvenidos a nuestro primer podcast de Data Clean Room Alliance, la organización dedicada a la divulgación y la promoción de las tecnologías Data Clean Rooms. Hoy tenemos 3 invitados de lujo con los que vamos a hablar sobre el presente y el futuro de estas tecnologías. Si os parece, lo primero que voy a hacer es presentaros para todos aquellos que nos están oyendo. Juan Barón, Head of International Global Accounts en Decentrae. Bienvenido. Muchas gracias. Amigo mío. Mónica Rodríguez, Managing Director Southern Europe en UTIC. Gracias. Un placer Hola. siempre estar contigo, Mónica. Y Antonio Andújar, Corporate Digital Market Director en Palladium Hotel Group. Muchas gracias, más conocido como Tony, pero muchas gracias. Tony, ¿qué tal, compañero? No os imagináis la ilusión que me hace el estar aquí hoy con vosotros en esta primera edición. Y yo creo que vamos a empezar con una pregunta directa. Juan, has venido desde Zúrich para esta grabación con nosotros, cosa que te agradecemos. Y nos gustaría que nos dijeras qué son las Data Clean Room y cuál es la necesidad por la cual las marcas y la industria necesitan este tipo de tecnologías, por las que surgen. Bueno, un Data Clean Room es una tecnología que permite que las empresas puedan colaborar con data sensible. Eso es en teoría. Hay diferentes variedades de sabores de Data Clean Rooms. Lo que hace diferente a Decentrae es la parte de neutralidad, que es muy suizo, ¿no? Se utiliza bastante para proteger la data de cualquier data owner y se respeta igual en cualquier entorno. Pero la idea es fomentar casos de uso, de medición, de activación, de enriquecimiento de datos. Se puede utilizar para diferentes sectores, para el marketing, para advertising, para farmacéutico, las clases de cliente que tenemos. Qué bueno. Y en tu caso concreto, Juan, ¿nos podrías explicar un poquito más esto de qué es el confidential computing? Que yo he empezado a familiarizarme con este término, pero cuéntanos, por favor. Vamos a profundizar. Ok, el confidential computing es una tecnología de hardware que utiliza Decentrae, que es un chip diseñado por Intel, AMD y NVIDIA, que permite procesar la data, así sea manteniéndola encriptada. Y eso hace toda la diferencia. A través de esa tecnología, bueno, encima de esa tecnología fue que creamos el software de nosotros, que es el Data Clean Room. Qué bueno. Sí. Bueno, pues oye, muchas gracias. Ya sabemos un poquito más. Mónica, bienvenida. No me canso de compartir espacios y aventuras contigo, la verdad. UTIC es una compañía que nace de por sí con el concepto de privacidad en su ADN. Desde tu perspectiva, me gustaría saber cuál es la visión de las tecnologías de Data Clean Room, su papel en el ecosistema, y para aquellos que no conozcan muy bien qué es UTIC, danos también una pincelada de qué es, por favor. Genial, pues bueno, yo creo que como decía Juan, hay que partir del para qué me vale o del caso de uso o la necesidad de negocio, ¿vale? Entonces, a ver, el contexto ahora le llamamos data collaboration o colaboración de datos, pero esto de hace mucho tiempo las marcas o las compañías, y aquí tenemos a Tony que lo podrá decir mejor, tienen su volumen de datos, pero siempre quieren saber más, siempre quieren conocer más. Y de ahí viene todo el contexto de cómo puedo yo complementar mi conocimiento con el conocimiento de otros. Esto no es nuevo, como caso de uso llevamos años intentándolo. Creo que el punto principal de por qué las Data Clean Rooms, con este nombre así tan fancy, surgen es porque vamos aprendiendo en el tiempo lo que es la privacidad. En el sentido de que esta compartición, colaboración, llámalo X, que sé que es importante la definición, lleva mucho tiempo ejecutándose, pero desde un tiempo a esta parte nos hemos dado cuenta de que a lo mejor no lo hacíamos en la industria de la forma más privacy-céntrica o más correcta. Entonces, yo creo que el qué es el mismo, donde vienen a cambiar las variables, los Data Clean Rooms, es en el cómo. Y yo creo que ese es el kit de la cuestión. Entonces, bueno, ahora iremos viendo, entiendo un poquito más con Juan, el cómo, dónde está la diferencia y hablar del confidential computing, pero bueno, yo creo que también tenemos que empezar a bajar el cómo al común de los mortales y hablarlo de forma más tangible, ¿no? Para la parte que me toca, UTIC es una solución de identidad basada en las telcos, nuestros fundadores son los telcos y de hecho son los que proveen del servicio. Fíjate si la privacidad está en el nombre, en todos los aspectos que está en el nombre. UTIC es una analogía de tú como persona, UTIC desde el punto de vista del consentimiento. Entonces siempre digo la misma frase, no consent, no party. Yo creo que eso ya lo tenemos bastante claro. Entonces básicamente somos una solución de identidad que viene a ayudar a toda la problemática del ecosistema de la identidad en el contexto de
lo que quieran hacer los Safaris, los Firefox, las apps, etcétera. Cada ecosistema está fragmentado. Y lo que las telcos pensaron es qué hay por encima de todas estas conexiones, la conexión a Internet. Entonces es lo más homogéneo, lo más estándar, y de ahí vienen las telcos fundando este servicio para ser un ID telco que ayude a homogeneizar el mercado y a hacerlo de la forma privacy-centric que necesitamos. Qué bueno, Mónica. Súper interesante. Tony, voy contigo. Tengo el honor de poder decir que somos compañeros o que hemos sido compañeros, ¿verdad? Bueno, no sé si el honor, pero bueno, sí. Para mí es un honor porque además sabes que te considero como uno de los grandes expertos en el área de MadTech de este país. Por eso apreciaría mucho que nos dieras tu visión sobre el tema de las que estamos tratando hoy, de las Data Clean Room, y sobre todo desde tu perspectiva un poco más técnica, me gustaría también si me puedes decir si son soluciones fácilmente adoptables por el mundo de los CIOs. Sí. A ver, yo creo que se han comentado en la mesa varios puntos que son muy importantes. Yo voy a hablar desde el punto que estoy ahora en mi etapa profesional, que es como marca, ¿no? Como anunciante en este caso, una cadena hotelera bueno, que en la parte de ese compartir data, acuerdos de data para sacar valor en distintos casos de uso, no tiene mucho recorrido y es lo normal que nos solemos encontrar en los anunciantes, ¿no? Entonces, ahí en primer lugar, la barrera que tenemos que vencer cuando se habla de las Data Clean Room es la parte, vamos a decir, más legal, que la tecnología facilita mucho la parte del data collaboration, la parte de la privacidad, incluso nuevos métodos de encriptación que dan mucha seguridad, pero la parte legal sigue estando. Y esa parte legal sigue estando ahí y es muy importante. Otro tema que hay que vencer es que cuando hablas con los CISOs de las compañías, con los responsables de ciberseguridad, tú al final les presentas el proyecto y ellos en la cabeza automáticamente viene intercambio de data, intercambio de data, intercambio de data. Y sacarles de ese mood es muy complicado. Lo que pasa es que la buena noticia es que todos los anunciantes estamos usando ya Data Clean Room. Sí que estamos usando Data Clean Rooms que no son soluciones independientes, sino las soluciones que nos ofrecen los Walled Garden principalmente, ¿no? O Gatekeepers, que le van cambiando el nombre. Meta, Google, Amazon, el producto de Amazon Marketing Cloud, es esto, es una Data Clean Room. Entonces, la mayoría de anunciantes lo estamos usando, pero muchas veces de forma casi inconsciente, y en esa área los CISOs es como que, bueno, es una parte de publicidad, la parte de marketing digital, es una parte que la asimilan más a lo que se hacía cuando es una Data Clean Room. Entonces, yo creo que a nivel de data, a nivel de trabajar nuestros proyectos de data, la mayoría de anunciantes a día de hoy, año 2025, estamos muy sofisticados, con lo cual la adopción de una Data Clean Room no debería ser algo complicado, ¿vale? Lo que pasa es que aquí han ido entrando distintos modelos, como el modelo de las Gatekeepers o los Walled Gardens, o incluso soluciones de Data Warehouse o soluciones de Customer Data Platform que ofrecen módulos que también facilitan este tipo de cosas. Pero yo creo que es romper esas dos barreras. La parte legal, que sigue estando ese acuerdo de ese compartir data, y después que los CISOs entiendan que es una opción como la que se está utilizando en publicidad, pero que añade incluso mayores capas de seguridad que las que te puede dar Google, Meta o Amazon con estas soluciones más sofisticadas de encriptado físico, incluso con la parte de esa parte del chip, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en muy buen camino. Qué bueno. Juan, has comentado antes sobre algunas casuísticas y clientes con los que tenéis acercamientos, pero ¿nos podrías profundizar y contarnos algunos casos de uso que se estén llevando ya a cabo de Data Clean Room y qué está aportando esto a las compañías? Claro, uno de nuestros clientes es Samsung en Alemania, donde el caso de uso era lo que le llamamos ID Bridging, que es una de las empresas locales, tiene una gran mayoría de emails y esos emails los convertimos en lo que se llama un NetID. Y ese NetID se puede activar a través de varios publishers a nivel local. Eso es uno de los casos de uso. También tenemos varios casos de uso con banca en Suiza, donde la banca está utilizando la data del CRM a través de Decentric y crear lookalikes y activar esos lookalikes dentro del publisher. Y a través de empresas como Publicis, donde también tenemos varios partnerships a nivel de Europa, varias marcas están comenzando a desarrollar casos de uso en colaboración con partners externos, quiere decir con un retailer o con otra empresa de market research para enriquecer no solamente el CRM, sino también enriquecer, activar y medir los resultados de las campañas.
Qué bueno, Juan. Pues hay que seguir en esa línea. Mónica, vuelvo a ti. Recientemente nos embarcamos en una cruzada, ¿no? Que hemos estado en torno a 1 año y medio trabajando en un proyecto para IAB Spain que nos permitía, para tratar de acercar todas estas soluciones de addressability que hay en la industria, que podemos encontrar hoy en día y sobre las que hay mucho desconocimiento todavía. Y bueno, no ha sido fácil, pero conseguimos poner encima de la mesa esta herramienta, ¿no? Que permite, desde el caso de uso, definir qué soluciones son las que te pueden ayudar a llevarlo a cabo. A mí me gustaría que me dijeras, en tu opinión, si con el tema de las Data Clean Room sucede algo similar. Creo que suena un poco como una moda, ¿no? Hay mucho ruido en torno a las Data Clean Room, pero realmente no sé, bajo mi punto de vista, si tiene todo el mundo tan claro qué capacidades tiene una Data Clean Room, qué les puedo ofrecer, y me gustaría que tú me dijeras eso, cómo lo ves, si hay que evangelizar, si nos embarcamos en otro proyecto de Data Clean Room juntos. Vamos, cuéntame. Si lo tienen claro, la respuesta seguro que es no. O sea, eso está clarísimo. Tampoco creo que nos hacemos un flaco favor en la industria poniéndole los nombres estos fancy de Data Clean Room, Data Collaboration, no ayudan. Yo creo que al CISO y al DPO no le ayudan. El búnker. Correcto. Son muy sexys desde el punto de vista marketingiano, pero yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo mejor y nos pasa en la parte de addressability y creo que pasa en Data Clean Room igual. Y entonces, de la mano de eso, y además creo que voy a hacer un hincapié, que esto va a ser como un revival de 10 años atrás, que es algo similar a lo que pasaba con los DMPs, acordaos. El famoso DMP, Data Management Platform. Siempre decía que el DMP, por esa nomenclatura, podría ser desde una macroinfraestructura de sistemas pasando por la agenda del móvil. Porque Data Management Platform, cualquier cosa que maneje datos, podía ser un DMP. Sí. Y luego realmente, pues luego sabíamos, a través de la experiencia y de muchos RFPs y de muchos tropiezos y de muchos intentones, se ha ido viendo lo que realmente era y lo que no era. Entonces yo creo que el punto principal con los Data Clean Rooms, punto 1, creo que hay un poco de hype y eso lo aprovecha siempre la industria. Y entonces has mencionado CDP, ya podríamos entrar también en ese hype. Entonces yo creo que hay muchos vendors que se van a autoadjudicar esa nomenclatura de Data Clean Room, que yo creo que los expertos del mundo, y a lo mejor te lo llevo a meternos, a embarcarnos en ese nuevo proyecto, hay que ayudar a esclarecer qué es y qué no es, o poner unos parámetros mínimos para ver qué le llamamos, de la misma manera que el DMP, la agenda del móvil, no podía cumplir requisitos, pues cuáles son los requisitos para ser un Data Clean Room. Y eso puede ayudar a dar criterio. Entonces yo sí que abogaría por hacer algo así en esos términos, en general, para que un decisor de compra entienda qué está comparando, peras con peras, de cara a una RFP, de cara a cualquier tipo de concurso. Otro punto importante, y ahí me lo llevo a lo que ha dicho Tony. Vale, ¿la necesidad de negocio existe? Sí. Si ayudamos al de negocio, al buyer, a tener criterio, fenomenal. Pero si nos encontramos o empieza a encontrarse este señor o quien sea en el mundo de los vendors de Data Clean Rooms en un montón de RFPs que luego al fin y al cabo no se van a poder implantar porque el de seguridad o el de data o el de privacidad no va a poder ponerlo en marcha, no lo va a impedir, tampoco estamos haciendo un favor al ecosistema. Entonces, 1, criterio que es de CR que no lo es. 2, ¿cómo podemos bajar? Y vuelvo al punto inicial que decía que en el cómo creo que está la clave, a un lenguaje de DPO que ocurre dentro de ese ecosistema, de ese sistema. Estaba comentando Tony, esto ya lo hacemos cuando hacemos el Customer Match con Amazon. Igual, aunque sea un revival, me lo llevo al DMP. Yo me acuerdo cuando llevábamos esas tecnologías, tú te ibas a alguien de privacidad, un DPO equivalente, y decían, yo sé que hacen algo con Google Analytics y que lo activa la agencia, pero eso no es cosa mía, eso no son mis datos. En el momento que lo metes en un DMP, que es una infraestructura interna, ahí cambia la peli. Y ahí yo creo que es donde los DCRs también cambian mucho la peli. Claro, en el momento que tú hablas de que alguien de publicidad que está por ahí sentado en no sé dónde manda un fichero a no sé cuantitos, parece que no existe y que no está en tu negociado. Dicho esto, creo que ya hay bastantes DPOs que paran el Customer Match en muchos clientes. Sí. Ojo, ya empiezan a ser más conscientes. Y eso está subiendo también. Correcto, ya empiezan a ser más conscientes. Pero el punto es cuando internalizas algo, lo own it, como dirían los ingleses, ¿no? Lo posees, es propiedad tuya y es tu responsabilidad. Y entonces ahí donde hay pros and cons. Entonces los DCRs pueden ayudar porque aumenta el conocimiento interno. En cuanto rascas ahí o traes algo muy mascado para que el de seguridad, hablando en su lenguaje, entienda esto que pasa, dónde pasa y por qué pasa y dónde están los riesgos. De toda tecnología hay un riesgo. Pregunta cuál es el riesgo-beneficio. Y en el ámbito de la privacidad lo mismo.
Porque a día de hoy, lo primero que te va a preguntar un DPO es, ¿pero esto está cubierto, mis consentimientos a día de hoy, o los tengo que cambiar? Y si los tengo que cambiar, no pasa nada. Se cambian consentimientos todos los días, no es el fin del mundo. Pero hay que entender cuál es la finalidad, cómo lo tengo que cambiar y sí ponerlo en marcha. Entonces, a un DPO, si no le aproximas en cuál es el procesamiento de los datos que hay, qué tipo de datos se procesan y para qué finalidad, que es tan básico como esos 3 puntos, no, lo pierdes por el camino. Y si venimos con el confidential computing y no hemos tocado estos 3 puntos, el DPO te va a decir que no. Entonces yo creo que lo primero es back to basics, en plan, que dónde están los límites de lo que es un DCR y lo que no, para que el buyer tenga capacidad de criterio, y hacer una guía, llámalo X, tool, ya lo veremos, para que el DPO entienda qué se hace, qué finalidades, y en base a eso si tiene que cambiar cosas, y el de seguridad entienda dónde se alojan y cómo la información y qué nivel de seguridad puede tener. Y con eso podríamos desbloquear, no todos los proyectos, seguro, pero muchos proyectos. Perfecto, Mónica. Qué bueno. O sea, no dejo de aprender con vosotros. Tony, al hilo de lo que acaba de comentar Mónica, creo que hay, bueno, ya ha salido en la mesa, ¿no? Distintas tipologías de Data Clean Room, ¿no? Y esto es algo que va a seguir creciendo. Bajo tu punto de vista, ¿cómo podríamos ordenar las distintas clean room que podemos encontrar en el mercado? A ver, en primer lugar, lo que os voy a dar es mi opinión. Es decir, estamos hablando de una industria jovencísima y hacer clasificaciones es complicado todavía porque están saliendo aspectos y cosas nuevas. De hecho, pasa con las Customer Data Platform todavía, que no nos ponemos de acuerdo en cómo clasificarles. Y aquí el problema es que no está la Real Academia Española, la Real Academia Francesa o lo que sea, que lo defina bien, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que hay la tendencia clarísima de esos Wallet Gardens, esos sitios que tienen un montón de usuarios y que los anunciantes nos acercamos a hacer publicidad, que clarísimamente tienen ese entorno de Data Clean Room para que tú puedas intercambiar tu first party data y encontrar esas audiencias. Ese es el primer punto muy claro. Después eso sí es un Data Clean Room. Para algún caso de uso, desde mi punto de vista, podríamos discutirlo, ¿vale? Pero desde el punto de vista de los anunciantes es como un acercamiento. ¿Ves por qué ¿vale? hay que categorizarlo? Claro, de pero... hecho, Google comenta que fue la primera con Google Data Hub, la primera clean room, ¿no? Claro, Google Data Hub, después está Amazon Marketing Cloud. No hablo del Customer Match clásico, hablo más de usar ese tipo de herramientas para modelos de atribución, Marketing Mix Modeling, es decir, ese tipo de más cosas, pero bueno, son al final esos Wallet Garden que te dan acercamiento, ¿no? En segundo punto tenemos los grandes proveedores de identidad, un LiveRamp que ha sacado Safe Haven y otros ejemplos que aprovechando su reach o su escala de identidad con ese identificador que tienen muchas veces a base de emails hasheados o de emails encriptados de alguna forma, pues aprovechan también esas capacidades de ofrecer a anunciantes y medios esa posibilidad de hacer proyectos de Data Clean Room. Hay una tercera vía que también es muy interesante y que entra mucho en lo que has dicho, Mónica, de el control del dato. Porque aquí no nos equivoquemos que también hay las plataformas y en las compañías hay también una especie de guerra pacífica, no os penséis nada, pero una especie de guerra pacífica de quién controla el dato. Y aquí hay un actor muy importante que son los Data Warehouse, que son los Cloud Data Warehouse, Google BigQuery, Snowflake, Redshift de Amazon o cualquiera de estos. Tienen mucho que decir porque es normalmente el sitio donde se centralizan los datos. Y sobre todo en este punto Snowflake, que tiene mucha participación de Salesforce y sabe mucho de publicidad, está haciendo una carrera muy fuerte y apostando también mucho por generar funcionalidades asociadas y típicas de los Data Clean Room. Y después, por supuesto, tenemos las soluciones, vamos a decir, independientes, que nacen para dar respuesta a estos casos de uso típicos de Data Clean Room, que hay distintas y encima se están añadiendo esas capas extra que a los CISOs les empiezan a sonar mejor con, vamos a decir, una parte criptográfica, una parte de seguridad de mucho valor añadido, ¿no? Que es precisamente lo que has comentado. Me cuesta mucho que los casos de uso que has dicho de banca, con las soluciones de Data Clean Room de hace 2 años, 3 años, seguramente no hubieran entrado ninguno. Es decir, se ha tenido que añadir en el mercado, cuando los CISOs de verdad han entrado a analizar esto, se ha tenido que añadir una capa más. No me vale el check que te dice Google de, bueno, voy a hacer esto bien, sino que quiero entenderlo. Y el quiero entenderlo es el espacio de ese tipo de soluciones. Y por último, aunque las podríamos meter con los Data Warehouse al final, también están las CDPs, que parece que ahora están muy interesadas porque tienen el Customer Data
de ofrecer esta funcionalidad, ¿no? Es un poco, insisto, mi opinión y el resumen de cómo las clasificaría. Me ha parecido impresionante. Bueno, hay que pulirla y trabajarla. Bueno, pero es un punto de partida que creo que no hay. O sea, así que... Lo ideal sería ponerla en común y ir construyendo. Yo creo que ahí podemos hacer cosas, seguro. Bueno, pues ahora, por cerrar un poquito ya el episodio, con vosotros tres, sí que me gustaría que me dierais cada uno vuestra visión de futuro, ¿no? De hacia dónde creéis que van a evolucionar estas tecnologías. Un minutito cada uno, ¿qué perspectivas le veis? ¿Empiezo yo? Venga, Mónica. Bueno, como decía Tony, son todavía casi emergentes. Es difícil darle un futuro a algo que está haciendo baby steps. Pero bueno, yo creo que en general, también visto por otras tecnologías en el pasado cuando son emergentes, insisto, siempre se abre mucho alcance y está todo un poco batiburrillo. Yo diría que poco a poco, la pregunta es en cuánto tiempo, acabarán haciéndose verticalizadas, o sea, podría hacerse versiones tipo sectoriales. Has dicho banca, pues evidentemente eso para mí es un caso que puede ser un sectorial total y algún player se puede especializar en esos requisitos, o telco, por la parte que me toca, potencialmente incluso cruzadas con casos de uso, que creo que también es muy relevante. A lo mejor se irán especializando en casos de uso distintos. Entonces yo entiendo que irá hacia cierta especialización en función de nicho o caso de uso. Y luego también va a haber, yo creo que un poco de filtro de quitar ¿cómo se dice? El polvo de la paja, a efectos de a qué llamamos y a qué no llamamos Data Clean Room, porque de momento a día de hoy veo un poco efecto IA, donde todo es IA, ¿vale? Y la dificultad de cuando todo se homogeniza y todo se llama igual es que el criterio de selección baja sensiblemente. Entonces yo creo que va a ser criterio y verticalización o caso de uso, pero especialización. Qué bueno. Tony. Yo tengo mucha esperanza puesta en los Data Clean Room, no solo para resolver el problema que hay con es decir, con la legislación que tenemos de privacidad, que está muy bien desde el punto de vista usuario y hay que trabajar y cumplirla, con el problema que se genera de eso con los acuerdos de Second Party Data, es decir, es sin duda el camino, tenemos que seguir construyendo, pero después también mirando muy a futuro, en las empresas hay unos problemas muy grandes en cuanto tu dato dónde está, porque tu dato no solo lo tienes tú, sino que está distribuido en un montón de partners, proveedores. Y los problemas que tenemos de ciberseguridad muchas veces, a lo mejor en la empresa lo tienes tú muy controlado, pero hay un partner tuyo que tiene una vulnerabilidad y expone todos tus datos que al final son los mismos datos. Entonces yo creo que también se abre, gracias a la tecnología de Data Clean Room, se puede abrir una nueva forma de trabajar con datos compartidos en plataformas transaccionales sin necesidad de exponer la cantidad de información y de datos que se exponen ahora. Es decir, una especie de federación donde al final tú tienes un link entre datos que está totalmente encriptado y privado, por si tienes a un partner que tiene un ataque, no de repente se les pongan toda la información y tengan capacidad de cruzar todo eso. Entonces yo soy muy optimista desde el punto de vista del marketing digital, pero también como algo para que pueda ayudar al área de ciberseguridad en las compañías donde al final tenemos un montón de partners y plataformas y los datos están distribuidos en distintos sitios, ¿no? Es mi opinión, ¿eh? Yo creo que el futuro de los clean rooms va a estar basado en la neutralidad y la independencia del clean room. Las de Walled Gardens o de Walled Gardens. Eso sí, no tiene ninguna neutralidad. Es muy difícil que un cliente que tenga Snowflake invite a otro cliente que no tenga Snowflake y eso se llame neutral, ¿no? Ahí es donde entra la diferencia. Segundo es la parte de control y la garantía del control de datos y cómo se mantiene eso y cómo se puede verificar. Ahí es donde Decentric tiene algo muy, muy único, que es la parte de confidential computing, porque permite que el data owner pueda interactuar directamente con el hardware y verificar exactamente qué está pasando con su data. Ese control absoluto es lo que permite a cualquier CISO de un banco mundial o de una farmacéutica apruebe Decentric. Entonces, sí, es un mercado emergente, lento, pero sí está comenzando a despegar y se está acelerando. Qué bueno. Me pasaría horas hablando con vosotros de un tema tan interesante. De verdad, solo me queda daros las gracias por estar aquí, por haber compartido vuestra experiencia, vuestros conocimientos. A todos los oyentes también daros las gracias por escucharnos y seguirnos en esta primera sesión de SMIL, like a data clean room.